Nosotros el día martes tuvimos una situación donde una persona describe sintomatología asociada a lo que se define como caso sospechoso. Entonces se procede a la activación del protocolo. Como bien saben todos ya, a partir de ahí se toman las muestras de varias personas. Nosotros hacemos, digamos, las evaluaciones del grupo que se evaluó. Bueno, había 3 personas que eran de Esperanza. De esas 3 personas, 2 dieron negativo y una dio positivo, y coincide con la edad de la persona que se reflejó ayer en el parque, pero estaba mal asignada la localidad, digamos, estaba asignada a la comunidad de Banda y en realidad es de Puerto Esperanza. Así que ahí hubo un pequeño error en la carga en el sistema, pero en realidad es una persona que vive en la localidad de Puerto Esperanza, que es oriunda de Puerto Esperanza, está acá, así que nosotros manifestamos eso en la corrección, por eso es que tras la salida del parte dimos el aviso. En cuanto a los casos sospechosos en nuestra ciudad, Melina. En el día de ayer registramos nuevamente 2 casos sospechosos, 2 personas que también presentan sintomatología correspondiente con lo que sería casos de COVID. Entonces, nuevamente organizamos, esos testeos se van a hacer en el día de la fecha, se van a hacer hoy a la noche, así que los resultados van a estar para mañana, aproximadamente en horas de la tarde, tardecita. Misma situación, digamos, nosotros tenemos algo que se llama nexo epidemiológico y eso es lo que estamos rastreando. Todas estas personas de alguna manera tienen un nexo epidemiológico establecido, o sea que es una tanda de personas que devienen del contacto con los primeros 2 positivos. Nosotros tenemos un positivo activo desde el día martes 13 y un positivo activo desde el día 14, ¿sí? Todas estas personas que están consultando ahora en este momento y que tienen sintomatología similar a la que se describe para casos sospechosos de COVID, tuvieron contacto estrecho con estas personas que actualmente son positivas. Así que hay un nexo epidemiológico que estaría establecido. Bueno, Melina, realmente vemos las informaciones y bueno, hoy leíamos una información que bueno, la provincia de Misiones es como una especie de paraíso más allá de los casos positivos que se han registrado en estas últimas semanas, pero comparando con el resto de las provincias, por eso decía la información, una especie de paraíso, pero no por eso tenemos que relajarnos y tenemos que seguir cuidándonos para que no siga expandiéndose el virus en sí en toda la provincia. Exactamente, nosotros estamos ahora en una fase que es en la fase del distanciamiento social preventivo, no estamos en fase de cuarentena. Eso quiere decir que nosotros al estar en una fase de distanciamiento social preventivo podemos salir, podemos realizar actividades, podemos ir a espacios, podemos circular libremente por toda la provincia. Entonces tenemos como que respetar las medidas de bioseguridad, o sea, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos y por supuesto el uso de barbijo, que también es obligatorio. Podemos hacer todas las actividades están habilitadas con el uso de las medidas de protección personal. Entonces, bueno, esto nos tiene que enseñar a empezar a cuidarnos, porque bueno, las posibilidades y los riesgos siempre aumentan cuando uno baja la guardia. Nosotros ya llevamos 7 meses, casi 8 meses de la pandemia, y por ahí uno tiende a relajarse, a ponerse el barbijo, a salir o a tocar indiscriminadamente objetos, personas, saludar con la mano. Culturalmente nos cuesta mucho, entonces la idea es, bueno, empezar a aprender y no bajar la guardia, porque uno por ahí, bueno, vuelve a los viejos hábitos y entonces es ahí donde se pueden generar los contagios. Lo importante es mantenernos alertas, cuidarnos y por supuesto tratar de reducir al mínimo los encuentros sociales. Si bien están permitidos, tienen un marco, un límite de personas con las que uno puede generar estas reuniones, no hacer fiestas grandes, cumpleaños, casamientos, eventos que sabemos que tienen una gran convocatoria, evitar por lo menos estas actividades y si se hacen, que se hagan en el marco de una cierta cantidad de gente que está permitida, porque entonces al momento de la persona presentar los síntomas y de activarse el protocolo, la lista de contactos para aislar se hace enorme, ¿sí? Y ahí es cuando entra el miedo y cuando la gente no sabe qué hacer. El único remedio que nosotros tenemos para esta pandemia en este momento es el aislamiento. Por eso es que nosotros cuando tenemos una persona que se convierte en caso sospechoso, cuando nosotros decimos este es un caso sospechoso, lo
lo que primero proponemos antes de saber el resultado, porque el resultado lleva una cierta cantidad de tiempo, proponemos el aislamiento. Si la persona está aislada, hay menos posibilidades de contagio. Si la persona está aislada en el domicilio, en el caso de los leves, que son personas que tienen sintomatología leve, no tendrían por qué estar hospitalizadas, si nosotros aislamos a la persona, el riesgo disminuye. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el aislamiento, en que las personas puedan notificarnos quiénes fueron sus contactos estrechos, con quienes estuvieron, y vamos aislando hasta que la persona se hace el hisopado. Posteriormente al resultado, si da negativo, el aislamiento se levanta, y si da positivo, todas esas personas quedan como una línea de contacto, sabiendo que existe la posibilidad de activar el protocolo nuevamente. Una cosa que quiero aclarar: nosotros tenemos grupos familiares, por ejemplo, dentro de una familia nosotros hisopamos a una persona, por ejemplo. Nosotros ya consideramos a todo ese grupo familiar como un potencial positivo, ¿sí? A nosotros no nos sirve, epidemiológicamente hablando, nosotros entendemos que si hay un positivo en una familia, si en tu familia son 3, 4 personas y hay un positivo y están todos viviendo en la misma casa, para nosotros ya todo el grupo familiar es considerado positivo, más allá de que se hisopen o no, más allá de que aparezcan o no en el parte diario, para nosotros todo ese grupo familiar es considerado positivo. Por eso es que todo el grupo familiar debe estar en aislamiento, y para nosotros esa es la realidad que importa. A partir de ese contacto de esa persona que dio positivo, a partir de ahí nosotros tenemos que seguir una línea que es por afuera de la casa, porque si esa familia está aislada, a mí no me sirve hisopar a todos los integrantes de la casa, porque yo sé que posiblemente todos den positivo. Ellos no tienen que salir. A mí lo que me interesa a partir del primer positivo son los contactos estrechos que tuvo por fuera de su casa, porque yo tengo que ir a aislar otros domicilios. La importancia del aislamiento reside en esto, en que cuando tengo una persona sospechosa o un positivo, ya una vez que se confirma, el aislamiento es la mejor medida, y por eso tenemos el contacto telefónico y establecemos las redes telefónicas. Los equipos no podemos ir al domicilio a revisar a la persona adentro, porque estaríamos exponiendo al equipo médico, y si el paciente tiene sintomatología leve no vamos a ir a entrar a la casa solo para contagiarnos, ¿sí? Entonces, los contactos son siempre establecidos telefónicamente, se manejan desde el teléfono. El equipo de APS sí por ahí puede andar haciendo rastrillajes por los barrios, puede hacer algunas visitas domiciliarias, pero siempre con las medidas, por supuesto, del distanciamiento, los equipos de protección personal y demás. Nosotros tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos en este tema, porque no podemos exponernos innecesariamente, ¿sí? Entonces, el aislamiento es esencial en este momento. O sea, cuando hay un caso sospechoso, cuando hay una persona que tiene los síntomas, el aislamiento es la primera medida que se toma, y a partir de ahí se organiza lo que es el hisopado. No sirve de nada hacerlo de manera inmediata, sino bueno, se organiza. Esto es un proceso que también nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo, en todo este tiempo que llevamos trabajando en la pandemia. Vamos notando cuáles son las prioridades. Más allá de hacer el hisopado de manera urgente, uno va por un paciente, lo hace, al obtener el resultado, hacemos mucho hincapié en lo que es el aislamiento, porque consideramos que ahí es donde nosotros podemos frenar el contagio. La manera de frenar el contagio es aislando, ¿sí? Entonces nosotros hacemos mucho foco en eso. Y en este momento, las personas que están siendo consideradas sospechosas están en sus domicilios, están aislados, y nosotros estamos empezando a tomar con cada uno de sus contactos a su vez, porque tienen que estar aislados preventivamente. Si es negativo, ya sabemos que se levanta el aislamiento, y si es positivo, las medidas continúan. Si hay alguien que, dice, yo la verdad siento que tengo los síntomas, no me estoy sintiendo bien, ¿hay algún número telefónico a través del cual esa persona puede comunicarse y así también ser guiada y asesorada? Exacto, hay un número de teléfono que es una línea diferencial que hace diagnóstico diferencial entre lo que es dengue y coronavirus, porque no haya que olvidarse del dengue. Ahora en estos días de calor otra vez sabemos que el vector está, entonces la línea de teléfono lo que hace es hacer el diagnóstico diferencial, ya que los síntomas son bastante parecidos. El 0800 3400 444. O sea,
0800-3400-444. Ahí se pueden comunicar con un médico que les va a atender. Hay que tener un poquito de paciencia porque a veces las líneas se saturan, la gente llama, hace las consultas, entonces hay que tener un poquito de paciencia hasta enganchar la llamada, el médico le atiende, le cuentan los síntomas y a partir de ahí ellos le orientan. Si ellos consideran que la persona es caso sospechoso de coronavirus, se comunican también con la institución de salud más próxima, o sea que si llama alguien de Esperanza, le pasan los datos a los del 0800 y ellos consideran que podría llegar a ser un caso sospechoso, entonces esta persona del 0800 se comunica con la institución y le dice a la persona que venga al hospital. A nosotros nos da tiempo de prepararnos, de tomar todas las medidas de bioseguridad para poder hacer la consulta, rellenar lo que se llama la ficha, la planilla de denuncia obligatoria y a partir de ahí, si la persona está bien, vuelve a su casa para aislamiento y se coordina lo que es el hisopado, ¿sí? A partir de ahí, bueno, comienza todo el trabajo de la búsqueda de los contactos estrechos y demás, toda la cuestión telefónica. Se establece el contacto telefónico y a partir de ahí arranca el circuito. Melina, ¿podrías recordar a la comunidad cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta de aquella persona que dice, bueno, tengo síntomas, pero cuáles son los síntomas que son compatibles para coronavirus? Primero y principal, para nosotros es muy importante lo que se llama tener nexo epidemiológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Haber estado en algún lugar con alguna persona que haya venido de otra provincia, por ejemplo, en los últimos 14 días, haber ido a lugares en donde ya han sucedido casos, donde ya han habido casos, ¿sí? Ahora en la provincia de Misiones hay varios lugares, ¿sí? Nosotros de a poquito vamos construyendo lo que es la nueva definición porque día a día la situación va mutando, entonces el concepto es muy dinámico, pero el nexo epidemiológico es fundamental. Nosotros también consideramos que la última actividad que se dio hace 10 días, 15 días atrás, que fue el mantenimiento de la fábrica, es una situación que de alguna manera puede catapultar el contagio en la comunidad. Entonces, haber trabajado, haber estado en ese marco, en ese contexto laboral, es algo llamativo como para tener en cuenta y considerarlo como nexo. Además, también en este lugar de trabajo, en esta empresa de trabajo también, todos los días entran camiones que vienen desde distintos países. Entonces, bueno, es una situación para tener en consideración para establecer el nexo epidemiológico, que es lo que sistemáticamente y frecuentemente se ha dado en este último tiempo personas que han estado trabajando en este espacio, en el mantenimiento de la fábrica. Después, bueno, tener fiebre o febrícula arranca con 37,5, la febrícula arranca con 37,5, a partir de 38 ya es fiebre, tener un episodio de febrícula, tos, dificultad para respirar, una molestia en la garganta y los síntomas que están apareciendo mucho en este momento, que son los que a nosotros nos despiertan todas las alarmas, la falta de olfato y gusto. Súbitamente, de un momento a otro, de un día para otro, se pierde el olor y el sabor. Esos serían los síntomas más llamativos para tener en cuenta junto con el nexo epidemiológico. Por supuesto que también está el síndrome gripal, que a veces hace que uno pierda el olor y el sabor. Tenemos la gripe común de todos los días, el síndrome gripal, pero en el caso del coronavirus, por lo menos todos los pacientes con los que nosotros evaluamos coinciden en que es distinto, o sea, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto es distinta a la de una gripe, es completamente distinta, o sea, es bien súbita, bien marcada y tiene particularidades, así que hay que estar atentos a eso. Nosotros también, por eso digo que es importante siempre la llamada al 0800, porque a partir del nexo epidemiológico y los síntomas se pueden hacer diagnósticos diferenciales. Nosotros tenemos, bueno, el dengue por un lado, el síndrome gripal, la bronquitis, las neumonías. Entonces, bueno, los médicos que atienden en este teléfono, bueno, pueden ir haciendo el diagnóstico diferencial y orientando al paciente. Para nosotros eso es muy importante porque también nos da tiempo a prepararnos para atender a un potencial sospechoso. Muy completo todo, esperamos haber clarificado cualquier duda de los oyentes, no entrar en pánico ni hacer caso por ahí a todas esas versiones, rumores que corren, que hay caso positivo, que hay caso sospechoso, que Salud Pública lo está tapando, que Salud Pública no lo difunde, porque realmente no tenemos que hacer caso a eso porque no nos construye ni nos edifica. No, exactamente. Nosotros estamos trabajando muchísimo desde
de hace ya bastante tiempo y en estas últimas 2 semanas estamos trabajando mucho más. A nosotros no nos sirve ocultar casos porque nosotros trabajamos con la comunidad en el hospital y estamos expuestos día a día, no solamente a través de la guardia de emergencia, no solamente a través de las consultas diarias que se hacen en el hospital, y además sumale el hecho de que también estamos expuestos en el sentido de que tenemos que coordinar los hisopados y llevarlos adelante, y tenemos que trabajar y trasladar a estos pacientes. O sea, a nosotros no nos sirve ocultar los casos porque iríamos en contra de nuestra propia vida, ¿sí? Nosotros por eso tenemos una planilla de denuncia obligatoria, no nos sirve ocultar. Pero puede pasar que la gente malinterprete algunas de las actividades que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos un caso sospechoso y tenemos 10 aislados, no quiere decir que los 10 aislados sean positivos, ¿sí? Los 10 aislados que están en otros lugares, no sé. A ver, para que se entienda, nosotros tenemos una familia, de esa familia hay un caso positivo, consideramos positivo a todo el núcleo familiar, ¿sí? Para nosotros, todo ese grupo familiar es potencialmente positivo. Si no presentan síntomas, si no hay ninguna situación que amerite sacarlo de su casa, no los vamos a sacar para volver a exponer al equipo de salud o a sacar a una persona para volver a hisopar cuando ya tenemos un positivo en la familia. Para nosotros, más allá del número, la familia completa es considerada positiva. Pero esa persona que dio positivo a su vez, fuera del ámbito familiar, tuvo otros contactos que nosotros llamamos contacto estrecho, que es, no sé, el vecino con el que uno toma mate, la comadre que vino a casa en la última semana, con quien pasamos el Día de la Madre, que suele juntarse uno entre 2, 3 o más familias. A partir de ahí se establecen los contactos estrechos y el aislamiento también a los contactos estrechos de ese positivo, o sea, a la comadre, a la vecina, al primo y a todo ese grupo familiar. Pero eso no quiere decir que las personas sean positivas, quiere decir que son contacto estrecho. Se aísla porque tienen grandes posibilidades de desarrollar síntomas y de también ser considerados sospechosos. Por eso el aislamiento es la clave, ¿sí? Tal vez ahí la gente puede malinterpretar, o son tantas cosas nuevas, tantos términos nuevos los que estamos hablando y manejando, que uno por ahí puede llegar a malinterpretar o a confundir, y nosotros aislamos y notificamos a cada una de las familias. En la cuadra de un vecino pueden haber 3 personas que estén aisladas, pero no quiere decir que sean positivas. Quiere decir que pudieron haber sido contacto estrecho de alguna persona que dio positivo, entonces nosotros tenemos que ir a notificar porque tenemos que frenar en lo que más podamos la situación. Melina, ¿te puedo hacer otra consulta antes de cerrar? Sí. Si justamente hay en un barrio puntual, hay varias personas que son contacto estrecho, como decías, y los vecinos ven que esa persona que está en aislamiento justamente por ser contacto estrecho, y ven que sale con normalidad de la casa, ¿qué tienen que hacer los vecinos al respecto? Tienen que llamar a la policía, sí, tienen que llamar al teléfono de la policía y hacer la denuncia es anónima, sí, tienen que llamar y hacer la denuncia a la policía para que la policía pueda iniciarle una causa, porque esto es un delito federal. Si yo estoy infectado y salgo, más allá de las indicaciones que me dan, que son las indicaciones son claras desde el momento 1, en el sentido de que se notifica desde Salud Pública, se notifica a través de la policía también. Las notificaciones también, bueno, uno tarda un poco a veces en hacerlas porque, bueno, esto demanda mucho tiempo. Nosotros tenemos que estructurar una línea de trabajo, establecer los estrechos, no es todo tan inmediato, pero por teléfono, en primera medida, se le avisa a las personas, tienen que mantener el aislamiento. Si las personas, las que son positivas sobre todo, en su momento, y los estrechos de un positivo también violan esta norma, tienen que ser denunciados y se les comienza a hacer algo que se llama como una causa penal, ¿sí? Porque es un delito. Yo no puedo salir sabiendo que puedo contagiar a otros, porque, bueno, prácticamente estoy tratando de enfermar a los demás. Es como, hasta casi consideras como un acto terrorista, ¿no? O sea, yo enfermo o potencial enfermo, salir a mi comunidad como si nada, es que de alguna manera también estoy tratando de hacerle un daño al otro, porque si yo lo puedo evitar, para eso está el aislamiento y las normativas. Si hay una persona que viola el aislamiento y sale, hay que hacer la denuncia correspondiente, hay que avisar y hay que insistir para que a esa persona se le estructure la pena que tiene que cumplir, digamos. O sea, a partir de ahí eso ya es un delito. Hacer eso es un delito y como todo delito hay que proceder en consecuencia.
Bueno, Melina, muchísimas gracias, muy completa esta nota y cualquier cosa estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme también comunicar esto. Yo sé que ustedes tienen un gran alcance en toda la comunidad. A toda la gente le quiero decir que se cuiden, que respeten las normas del distanciamiento social, que usen barbijo. Sí, que usen barbijo y que todos los días laven el barbijo y lo vuelvan a utilizar al otro día, que no usen un barbijo, digamos, el mismo barbijo consecutivamente por varios días, porque también disminuye la posibilidad digamos, de frenar el virus. Entonces, bueno, el barbijo tiene que, si es el tapabocas, el construido, el casero, lávenlo todos los días, pónganlo al sol, péguenle una planchadita y el otro día cuando salen de sus casas, úsenlo y, bueno, traten de evitar al máximo las reuniones innecesarias, sobre todo los encuentros. Uno a veces en un mismo día puede estar con 3 o 4 personas de distintas familias, lo cual aumenta mucho más también la posibilidad después de ser contacto estrecho de alguien, de tener la posibilidad de ser un positivo en algún momento. Entonces, bueno, estar atentos, ¿sí? No bajar la guardia, no descuidarse. Nosotros por ahí, acá en el hospital, justamente ayer que tuvimos una actividad compartida con Alas Rosas y el Instituto GEMA, tuvimos una cantidad enorme de mujeres y tuvimos que desplegar todo un operativo para poder tener 45 mujeres que se iban a hacer en la práctica en el hospital, además de las consultas que tienen los profesionales de acá, que también involucra una gran cantidad de gente. Entonces tuvimos que restringir la entrada de gente como para ir dosificando y que garantizar el acceso a la salud, pero siempre respetando los protocolos. Así que es posible, hay que hacer el esfuerzo, hay que tener paciencia, esto ya va a pasar en algún momento, falta poco, creemos que falta poco, están trabajando los médicos y científicos por la vacuna, así que no hay que bajar la guardia, hay que aguantar un poquito más, que esto también va a pasar.